Y a iniciar una grabación. ¿Por qué siempre los perros ladran como esta hora? Estoy quedando como a las 6. Que me sorprende. Bueno, ahora se quedaron callados lo bueno. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que es la comunicación. Como sabemos, es el intercambio de información entre dos personas. En esta se pueden dar opiniones, ideas, acuerdos, relaciones y organizarse. Ya, ¿cómo se comunica? Características y esto va a ser como más de forma teórica. Ya, el emisor es el que da el mensaje, el receptor quien recibe el mensaje. Ya, esto es básicamente como el Gmail. El emisor es tú que está escribiendo el mensaje y el receptor es quien recibe el mensaje, o sea, para quien le viene el mensaje. Ya, el referente es la realidad extralingüística a que elude el mensaje. Los elementos extralingüísticos son aquellos que ayudan a comprender el significado de las palabras o frases. Por ejemplo, los gestos, los sonidos no verbales, el contexto, el lugar, la audiencia, entre otros. Ya, básicamente lo extralingüístico se refiere a otro tipo de comunicación. Ya, también está el código, que es el idioma de cómo se intercambia una información. Por ejemplo, el código Morse, el inglés, entre otros. Está el mensaje, que es el resultado de la decodificación del contenido. O sea, básicamente cuando recibes un mensaje, tú estás decodificando el contenido que te está dando la persona. Ya, el canal es el medio físico. Por ejemplo, delante te hablé de que en el contexto Gmail, pero claro, en el contexto de cuando tú hablas con otra persona, el canal sería básicamente el habla. Y ya, el contexto es el lugar donde se produce la comunicación. Ah, sí, aquí igual es diferente. Perdón por ocupar la palabra contexto, que puede igual confundir. Más que todo, le decía para dejar claro. Bueno, aquí contexto, aquí se refiere al ambiente donde se está haciendo la acción del habla, de la comunicación. Aquí dice que es un conjunto de factores y circunstancias en las que se produce el mensaje y que deben ser conocidas tanto por el emisor como el receptor. Básicamente, si que tú habláis chino y habláis con un chileno, no va a haber comunicación y no se van a entender nada. Ya, el contexto situacional, circunstancias especiales y temporales en las que se produce el acto comunicativo. El socio histórico básicamente habla de la época en que se producen los mensajes. Y el ruido, que son las, como por ejemplo, tú estás en una llamada y se escucha como ruido mientras habla la persona. Esas son perturbaciones que no son previstas ni previsibles, que destruyen o alteran tu entendimiento de la información. La redundancia, sí. yo suelo ser bastante redundante. O sea, básicamente que vas mucho al mismo punto. Es como muy necesario cuando tú repites. Bueno, ahora estoy siendo redundante en que trato de. No sé, me estoy yendo por las vías. Sí, hay dos tipos de redundancia redundancia que dependen del propio código, redundancia que dependen de la voluntad del emisor. ¿A qué se referirá esto? Comunicación unilateral. Acto que un emisor emite un mensaje que el receptor percibe. Comunicación bilateral. Acto que un emisor emite un mensaje que percibe el receptor y posteriormente ese receptor se convierte en emisor de un nuevo mensaje que captará el antiguo emisor. ¿Qué significa todo esto? Básicamente es como el intercambio entre receptor y emisor. Ya, tú le das el mensaje a la otra persona te da después un mensaje, tú lo recibes y así. Eso es la comunicación bilateral, básicamente. El habla común que hacemos. La unilateral se refiere al... básicamente cuando tú, como dice uni, está... guíense mucho por lo que es uni y bi, porque uni se refiere a uno, una persona le da un mensaje a otra persona. Bilateral es que dos personas se están intercambiando
el mensaje, pues, y ahí se juega un juego de quién es el receptor, quién es el emisor, ya. Eso sería. Ya, relaciones entre los hablantes. Está la asimétrica, que es entre iguales, en un mismo nivel jerárquico, porque pueden hablar entre esas dos personas. Con un mensaje como el coloquial, cercano, con gestión natural, relajada. Y la asimétrica es entre personas que son de nivel distinto jerárquicamente. Por ejemplo, tú hablas con un profesor, tú lo vas a hablar con respeto, pues. No le hablas como un amigo y así, pues. Hay una desigualdad de relación que pone un lenguaje más rígido y distante. Y se manifiesta en lo que es el lenguaje culto formal. Registros del habla. Son variables del lenguaje originadas por el grado de formalidad, por el grado de cumplimiento de reglas, normas y costumbres en la comunicación lingüística. Escogemos uno u otro dependiendo del ámbito en el que se utilice, de la intención comunicativa que se tenga y de la relación simétrica o asimétrica que exista entre los interlocutores. Ya, está el registro del habla formal, que se utiliza en situaciones como, por ejemplo, cuando tú hablas con un profesor, o cuando tú estás, por ejemplo, en el trabajo. Así, no se usan muletillas, ni vulgarismo, ni modismo, ni jergas. El informal es como cuando tú hablas con tus amigos del barrio, no sé, también mismo con tu familia, podrías hablar de ese mismo modo, que es cotidiano, espontáneo, cercano y expresivo. Está también los niveles del habla, que está, como dije anteriormente, el culto formal, que se usa en entrevistas de trabajos, informes en los noticieros y discursos políticos, entre otros. Es como lo que hablé sobre lo del profesor, que es como, ya que es una autoridad, bueno, digamos mejor que está en un nivel jerárquico más arriba que tú. Bueno, yo estoy hablando de ti como un estudiante. Y la que se diferencia es que básicamente estás en un contexto así como de, ¿cómo podríamos decirlo? En un ambiente más serio, porque estás rodeado entre personas que son de una jerarquía y también el mismo lugar es jerárquicamente más alto. Sí, ya, se usa un lenguaje que es calificado muy bien socialmente, pues ese registro tiene un valor social alto y se da cuenta uno se da cuenta de la cultura amplia de la persona que está hablando. Y son capaces de crear oraciones complejas y siempre controlar su lenguaje según dicten las normas. Ya. Pasemos por el culto informal, que es esa versión culta del idioma que se usa en interacción personal relajada. O sea, cuando tú hablas con una persona que es cercana a tuya, familiar, no sé, pero de una forma culta. Por ejemplo, es como cuando tú estás hablando con tu mamá. Tu mamá, tú igual la tratáis no de cercana, pero igual tenía como un cierto modo que la tratáis con respeto, como respetar a los mayores. Se usan en aquellas situaciones como conversaciones televisivas, programas de entretención, cartas personales para comprar en una tienda y se adquieren por experiencia social del individuo. La otra también se adquiere, pero se adquiere más que todo por educación y valores de la casa. Bueno, es que tendría diferente eso de que se adquiere por estudios, la otra del culto formal. Y a nivel coloquial es... también me faltó decir de que, como dije, hablas con respeto a tu mayor, tú no le dices groserías, no tienes tanto modismo. Bueno, modismo puede que sí haya, porque los chilenos aquí son muchos de siempre hablar con modismo y uno no se da ni cuenta. Y ahora, en el nivel coloquial. Es el habla familiar que se utiliza comúnmente por personas con estudios o cultura, pero en ambientes conocidos. Es el menos valorado socialmente. Ya, la fonética tiende a ser relajada, de modo que se habla de una forma más fácil. La sintaxis es menos cuidada, ya. Sigamos mejor con otro.
el inculto formal. En este registro no hay manejo de la normativa que rige a la versión culta del idioma. Si hay una conciencia de la diferencia entre formal e informal, el hablante sabe que debe adaptarse a un contexto exigente, pero no conoce las normas y consecuentemente hay construcciones no adecuadas. Generalmente son usadas por personas sin educación formal, por lo tanto que no tienen acceso a la norma culta. Su vocabulario es escaso. Usan palabras concretas y muy jergadas. Básicamente es una persona que no, por ejemplo, digamos, no estudió. Y se encuentra con el ambiente de tener que hablar con, por ejemplo, con su jefe. Y claro, él va a tratar de ser lo más formal posible, pero claro, ya que él no se ha formado así culturalmente o educativamente, no le va a salir. Y el no culto informal. Esta versión está centrada a la interacción social. Tampoco estos hablantes han tenido educación formal y no tienen acceso al uso culto del lenguaje. No tienen conocimiento de las reglas que rigen los registros cultos, ni cuenta con un vocabulario adecuado. A ver si estaba bien, no sé, que estaba bien lo que he dicho anteriormente. Ah, sí, eso del no culto informal puede que hable las personas de un habla rural, o sea, de un lugar de campo y así.